¿Te sentís avergonzado, frustrado por no poder tener o mantener una erección? ¿Te preocupa no poder satisfacer a la otra persona? ¿Esta situación te genera estrés, ansiedad? No sos el único. La disfunción eréctil es un problema que afecta a muchos hombres y el primer paso para encontrar la solución es hablarlo. Por eso en este episodio charlamos con el urólogo Gustavo Van der Hoeven para entender qué es, por qué sucede y cuáles son los tratamientos para que puedas disfrutar de tu vida sexual. Acordate de darle like y suscribirte al canal. ¿Qué es la disfunción eréctil? La disfunción eréctil es la incapacidad del paciente varón de lograr o mantener una erección que le permita tener durante el coito tener una penetración. O sea, no es solamente que la erección no se logra, sino que a veces sí se logra, pero no se puede mantener. Claro, existe el paciente, por ahí consulta el paciente que directamente no tiene erección. A veces consulta el paciente que tiene una erección parcial, no suficiente, con la rigidez suficiente, o a veces consulta el paciente que te dice tengo una erección o logro una erección, pero hay una detumescencia previa o a la penetración o inmediatamente después de que comienza. Igual se considera, cualquiera de las tres se considera una disfunción eréctil. Entiendo. ¿Es bastante común esta disfunción sexual? Sí, es frecuente, un motivo bastante frecuente de consulta. En números globales no hay un porcentaje porque depende mucho de las edades, depende mucho de patologías previas, pero por ejemplo en diabetes se sabe que el 50% de los pacientes les va a pasar en algún momento. Claro. O pacientes hipertensos, un 17% no tratados les va a pasar. Pacientes con dislipemia, y si se asocian esas enfermedades el porcentaje es mucho más alto. Claro, claro. Más que nada que aparezca el problema antes de tiempo, porque a todos en algún momento nos va a pasar por una cuestión fisiológica. Sí. Que disminuye la función sexual con los años, salvo excepciones, porque aparecen pacientes de 90 años que no toman nada y siguen como si... ¿En serio? Sí. Hay pacientes, pero son las excepciones. Obvio. Lo más habitual es que el paciente, después de los 70 años, por lo general, empiece a declinar su función sexual. Bueno, esto que decís, uno cuando piensa o habla de disfunción eréctil, imagina que es algo que le sucede a hombres mayores. Claro. Por lo general es así, pero puede aparecer en jóvenes también. Y en la consulta se ven, por lo general, pacientes mayores, de 50, 60, ¿ya? Pero por ahí aparecen pacientes jóvenes que también les pasa, digamos, por otras causas. Claro. Pero que quizás ahí tenga que ver con algo más psicológico. Claro. Y no físico, como estas enfermedades que fuiste nombrando. Que de repente aparece un paciente de 24, 30 años, sano, salvo que tenga toda una historia de alguna patología. Pacientes sanos, uno por ahí no piensa en algo orgánico de entrada, piensa más en algo psicológico. ¿Cuándo representa un problema? Porque obviamente que es lo que vos decís, pasa más de una vez y es normal. ¿Cuándo sí deberían consultar con el médico? Cuando el paciente ya considera que es un problema, que no le pasó una vez aislada, sino que empieza a pasar de forma consecutiva. Sí. Y le empieza a generar ansiedad, angustia, preocupación, conflictos con la pareja, o empieza el planteo por la otra parte de seguro estás con otro. Es que uno del otro lado a veces es como que dice, uy, no seré yo. Es como que uno tiende a veces a pensar eso. Sí, por ahí. A ver, por eso es lo bueno por ahí que vayan, lo bueno, para uno es más fácil cuando el paciente va con su pareja, porque muchas veces las causas, si son psicológicas, el paciente va a necesitar del apoyo de su pareja, porque si la pareja está permanentemente diciéndole no, que estás con otro, por la situación que sea, recriminando, va a generar más ansiedad y esa ansiedad va a jugar en contra. La va a afectar inclusive más. Claro, entonces es importante decirle, mira, no es un problema con vos, es importante que vos lo apoyes, pero bueno, la realidad es que la gran mayoría van solos a consultar, no consulta con la pareja. ¿Y tiene que ver con poco deseo sexual o no? El hombre puede estar súper excitado y aún así no lograr la erección. Pueden existir las dos situaciones. Por ahí, cuando al momento de interrogar al paciente uno le pregunta si solamente hay pérdida de la erección o también hay pérdida de la libido, que es la energía o el deseo sexual. Porque no es tan frecuente, no es mucha, pero por ahí pasan las dos cosas y puede ser secundario a un nivel bajo por la parte hormonal de la testosterona. Claro.
Entonces, siempre es como obligada la pregunta de decir, bueno, ¿desde cuándo? Porque eso también es importante. ¿Desde cuándo le pasa? Y si hay deseo o no. Exacto. Recién me decías de causas psicológicas y nombrabas algunas enfermedades también. ¿Esas son las causas en generales? ¿Cuáles son las físicas? ¿Y psicológicas en qué sentido? ¿Tiene que ver el estrés o pueden aparecer a lo mejor ciertos trastornos mentales como depresión y ansiedad que también influyan? Sí, por la parte orgánica, bueno, todas estas que mencionábamos, la hipertensión, el tabaquismo, las dislipemias, arteriosclerosis. ¿Y qué generan esas enfermedades en el organismo como para que también lleven a un problema de erección? ¿Problemas de visión? ¿Fatiga visual? ¿Dificultad para enfocar? Con la más avanzada tecnología, Dr. Facundo Carrizo ofrece servicio profesional adaptado a tus necesidades. Obras sociales, particulares y PAMI. Turnos al 2625 63 60 36. Dr. Facundo Carrizo, oftalmólogo. Bernardo de Irigoyen 154. Y depende de cuál. La mayoría son por alteraciones en el flujo sanguíneo. O sea, es como que esto es un problema más de algo general. Vos podés tener dislipemia, o sea, colesterol alto, hipertensión, y ser un problema más, pero capaz que tenés afectado los riñones, tenés afectado el corazón, tenés afectado el sistema nervioso. O sea, es un órgano blanco más de un problema general, digamos. Por ejemplo, en la diabetes se cree, la diabetes genera también alteración en el flujo, pero más a nivel de la microvascularización, a nivel terminal de los pies, de los dedos, no tanto a nivel del pene. Entonces se cree que la disfunción eréctil asociada a diabetes es más por una neuropatía, que es otra de las consecuencias de una diabetes no controlada, digamos. Y después también pacientes que han tenido algún traumatismo pelviano o que han tenido cirugías, por ejemplo, cirugías por cáncer de próstata. Es muy común, de hecho se le advierte siempre al paciente cuando se le va a hacer esa cirugía que probablemente si tenía buenas erecciones las pierda, o por lo menos parcialmente, o pacientes que han recibido radioterapia también, por ejemplo, pongo el cáncer de próstata como ejemplo porque por ahí es el más frecuente. La radioterapia también lleva por ahí un poco, no en forma tan abrupta como la cirugía, porque los rayos, uno hace la cantidad de ciclos de radioterapia, y no es inmediato, sino que después con el tiempo, los rayos siguen actuando mucho tiempo después y terminan a veces derivando en una disfunción eréctil. ¿Lo psicológico? Y lo psicológico, yo por lo menos en la consulta, depende mucho de la edad, pero para mí es mucho más, o lo veo más frecuentemente y más hoy en día que todo el mundo anda por algún motivo alterado, pero también lo preguntamos. Ya digo, nosotros los urólogos no estamos preparados para tratar la parte psicológica. Obvio. Pero por ahí uno, indagando un poquito, se da cuenta si el paciente, o le pregunta, ¿te ha pasado algo últimamente? O me ha pasado hasta por motivos religiosos, parejas que están muy metidas en el tema de religión. Y bueno, por ahí no les juegan contra. ¿Y estos trastornos que te decía recién, como la depresión, la ansiedad, también influyen o por lo general tiene que ver con estrés? No, también influye, directamente influye, por ejemplo, de la depresión, y lo mismo el uso de tratamientos, de psicofármacos. Claro, hay medicamentos que también afectan. Sí, está descrito más de 100 medicamentos que pueden afectar la erección del paciente. Por ahí los más habituales, por ejemplo, fármacos como los beta-bloqueantes, que son fármacos cardiológicos, que si bien hoy son más nuevos, son mucho más selectivos, pero había drogas, por ejemplo, como el atenolol, que todavía existe, que son pacientes que van a terminar con una disfunción eréctil por fármacos, digamos. Y después lo que son los psicofármacos también. Es importante, por ejemplo, hay pacientes con alteraciones del sueño, que sea por el uso de psicofármacos o no, que también por ahí es importante indagar eso. Durante la noche se producen siempre 2 o 3 erecciones fisiológicas que se cree que es para mantener un flujo más constante a nivel de pene. Entonces, que se producen en la fase REM del sueño, que es cuando hay mayor actividad de la corteza cerebral, que es la fase en la que soñamos. ¿En esa fase soñamos? En la fase, claro, esa de actividad
REM, digamos, es la fase del sueño. Y ahí suelen darse esas erecciones involuntarias. Claro, exactamente. Entonces, cualquier alteración del sueño o de todos los ciclos, porque son distintas fases, la fase REM es una fase, puede llevar a tener también problemas de erección. ¿Cómo vas identificando todas estas causas? Vos decías, bueno, por ahí le vas consultando, lo psicológico no es lo tuyo, pero indagás de todas formas igual. ¿Qué más? ¿Pedís algunos estudios, análisis? Claro. Yo te decía, por ejemplo, indagás al paciente. ¿Hay disfunción eréctil? Sí. ¿Hay deseo sexual? No. Entonces, bueno, ahí sospechás de que puede existir lo que llama andropausia. Así como la mujer existe la menopausia, en el hombre puede existir una andropausia, que es un nivel de testosterona por debajo de los niveles normales. Claro. Eso cuando hay poco deseo sexual también. Y va acompañado. Claro. Una pérdida de la, o sea, disfunción eréctil más pérdida de la libido, tenés que investigar. Igual siempre, no en un chico, vos de repente tenés un paciente de 24 años de consulta por eso, y ves que es un paciente con características normales, con barba o gruesa, que tiene caracteres sexuales secundarios normales, no vas a sospechar por ahí, entonces no le pedís un dosaje de testosterona, por ejemplo. Okay. Pero sí en un paciente ya mayor, porque de hecho pasa que a veces hay niveles bajos de testosterona y uno haciendo un suplemento hormonal andan bien. Que tampoco está claro el tema de la testosterona, en el sentido de que se sabe que los niños tienen erecciones a edades prepuberales, claro, y los niveles de testosterona son bajos, o sea que no es la única causa, pero es un factor más que puede generarlo, digamos. Bien, ¿qué otro estudio o ecografías, algo? Después hay estudios, pero que no se hacen en la práctica habitual o en un consultorio normal, por ahí en centros que se dediquen a eso pueden llegar a hacerlo, que son la ecografía ecodoppler, ¿sí? Que mide el flujo a nivel de las arterias cavernosas, de los cuerpos cavernosos. Se pueden hacer teleografías, se puede hacer cavernosografía. Pasa que todas esas pruebas se necesitan aplicar drogas vasoactivas, generar una dilatación, entonces es como que tiene que estar todo muy coordinado. O sea, bueno, se cita al paciente, se le coloca la droga, tiene que estar el ecografista o es como que necesitas más de un equipo. En la práctica habitual no se hace. Lo que vestís refleja lo que tenés dentro, lo que querés mostrar al mundo, lo que sentís y vivís. Queremos que siempre brilles, te sientas segura de vos misma y muestres tu mejor versión. Celebra tu esencia, vestite de vos, vestite en Mora. Tratamientos, imagino, no sé, si tiene que ver con una causa psicológica, lo derivás. Si tiene que ver con algo físico, obviamente que atender esas enfermedades, esos problemas de salud. Más o menos uno cuando hace el interrogatorio, más o menos se orienta si la causa viene más por la parte psicológica o puede ser orgánica. Así todo, de todas formas, nosotros utilizamos a veces más como placebo las famosas pastillas que vienen comprimidos para eso. Sí. Y a veces son pacientes que están ansiosos, entonces a veces tomando algo uno puede lograr bajar un poco ese nivel de ansiedad. El paciente va pensando, bueno, ya tomé algo, va más tranquilo y a veces funciona. Claro, capaz que trabaja más a nivel psicológico. Exacto. Decir, ay, la tomé, ahora sí. Claro, yo creo que funciona más así. De todas maneras, siempre se deriva a un sexólogo. Pasa que, bueno, ahora la doctora Vicentín está en eso. Sí. Pero el sexólogo acá no tenemos, entonces por ahí derivamos a un psicólogo. Exacto. Y bueno, después tratamiento. Y claro, y otros tratamientos, además de abocarnos a esas causas, alguna pastilla que venga, que sí ayude. Hay más nuevas, digamos, que el famoso... La pastilla azul, sí, claro. El famoso Viagra, que era sildenafil, porque todavía existe. Pero la ¿Que funciona o no funciona? Sí, funciona. ¿Y tiene muchas contras? No. Está bien indicado. Claro. Indicado, sí, por lo general tiene buen resultado. Hoy han salido drogas más nuevas, que el tadalafilo, por ejemplo, que es derivado de la misma familia de medicamentos, pero que tienen mucho menos efectos adversos, mucho más tiempo de duración. El sildenafil tiene un efecto de unas 6 horas, pero por ahí el paciente te dice, en vez de palpitaciones o congestión nasal, las orejas se ponen rojas. Claro, como que tiene un montón de contras que no están buenas. Que por ahí el tadalafilo no lo tiene. Esa es como lo primero que indicamos. Después hay otras. Y también hay que ver hasta dónde el paciente quiere llegar. Porque hay muchos pacientes que
uno dice, bueno, le explica estos tratamientos de primera línea, dice, bueno, tomar un comprimido. Y muchos tienen miedo también, esa es otra cosa de tomarlo. Hay como un mito no mito en realidad, cualquier droga mal tomada te va a hacer mal, pero bien tomada es una droga totalmente segura. ¿Y qué? ¿Pero eso hay que tomarla de manera diaria, no? ¿O lo tomás antes? A demanda, o sea, a demanda cuando vas a tener relaciones sexuales. 1 o 2 horas antes lo toman. Entonces ahí hay que ver hasta dónde el paciente, porque el paciente, le explicás otras alternativas de tratamiento que ya no son tan convencionales, y bueno, ya está. Prefiero tomarme la pastilla. No, o por ahí no, porque por ahí te consulta que con la pastilla no anda, entonces pasás al tratamiento de segunda línea y el paciente te dice, bueno, ya tengo 80 años. Bueno, ¿y cuáles serían esas opciones de segunda línea? De segunda línea son bombas de vacío, por ejemplo. ¿Qué es? Es como un tubo de acrílico donde se introduce el pene adentro. Tiene como los del tensiómetro. Sí, hay como uno que esa. viene con un motorcito eléctrico, pero bueno, el más común es con un manguito como el del bien, tensiómetro. Bien. Genera vacíos, produce la erección del pene y en la base tiene un aro de goma. Entonces lo sueltan y bueno. El aro queda. Entonces, y es lo que permite que se mantenga la erección. Que se mantenga la erección. Está bueno porque no es un tratamiento con drogas, farmacológico, pero bueno, también hay que ver, no es barato, pero el que lo vende te lo vende como cuánto te gastás en pastillas en un año. En un año lo tenés amortizado, te lo venden por ese lado. Y lo otro es que por ahí es para parejas estables, porque si son relaciones casuales, uno puede andar con el aparato. Pero es raro, porque de verdad que uno entiende, porque estar si estás conociendo a alguien y de repente tenés que decir, bueno, no, pará, es como engorroso. No, por eso son más para parejas estables. Exacto. Que obviamente que su pareja sabe. Claro, sabe, entiende y no hay problema. Claro. Después existen tratamientos con inyecciones, que son preparados magistrales, que eso no viene en la farmacia, que uno lo va a comprar como cualquier otro medicamento. Uno lo prescribe, es una fórmula que tiene papaverina, son 3 drogas prostaglandinas, que generan una dilatación, en realidad, que es lo mismo que genera una pastilla, pero directamente se inyecta en el pene. Claro. Se inyecta en el cuerpo cavernoso del pene. Eso se pide la fórmula a la farmacia que lo haga y se lo cita al paciente, se van haciendo titulaciones. Como pruebas. Claro, primero se arranca con una dosis mínima, se le dice al paciente que vaya, que vuelva al otro día, cómo le fue. Si no lo logró o lo logró pero en forma parcial, se hace otra dosis, hasta que cada paciente se encuentre la dosis apta para ese paciente. Pero bueno, a su vez tiene que tener un poco de coraje, porque después se le enseña al paciente cómo hacerlo y lo tiene que hacer él en su casa. Se tiene que inyectar directamente. Entonces por ahí cuando uno al paciente le menciona estas opciones, dice, déjalo. Pero hay pacientes que sí. Claro, depende de lo que cada uno después quiera. Exacto. Obviamente. Y después sí hay ya otros tratamientos que son de tercera línea, que son prótesis directamente, cirugías, en la cual se ponen prótesis dentro de los cuerpos cavernosos. Sí. Ese sí se está usando mucho, no acá. En Mendoza, en ciudades más grandes sí se están colocando. Que son prótesis semirrígidas o hay otras prótesis que son insuflables. Con una especie de válvula lo inflan. Claro, porque ¿cómo haces? Tiene que tener algo que vos después... como una valvulita, se insufla. Se logra eso y después sí. Claro, y sí se está usando eso. Sí. Gustavo, gracias. Bueno, súper claro. Gracias. Con más de 50 años de experiencia, ofrecemos atención médica de calidad con un equipo de especialistas comprometidos con tu bienestar. Servicio de guardia, ginecología, pediatría, cirugía, ecografía, tratamiento del dolor y mucho más. Policlínico Atuel. La respuesta en salud. La respuesta en salud.